Sean todos y todas a esta transmisión de la última Expert Talk del año a cargo del doctor Alejandro Chávez, endocrinólogo del Hospital Metropolitano. Mi nombre es Alejandro Egea y soy el director de EduMédica, la Dirección de Educación Médica del Hospital Metropolitano. Hoy contamos con una charla por parte del doctor Chávez, que también tiene un énfasis en andrología, forma parte de la American Association of Reproductive Medicine y que, bueno, es profesor del posgrado en endocrinología de la Universidad de Costa Rica. Antes de iniciar con la charla y pues darle la palabra al doctor Chávez, me gustaría recordarles que esta charla queda grabada y se subirá en el canal de YouTube de EduMédica, donde hoy pueden encontrar más de 18 videos con todo el programa académico de este 2023. Los Expert Talks, que es una iniciativa académica en la que invitamos a expertos nacionales e internacionales a que haga una actualización a profundidad en diferentes temas. Hemos hablado, el primero fue, por ejemplo, sobre cáncer cerebral, tumores cerebrales. Luego hemos hablado del efecto de eventos perinatales por parte de la doctora Judith Jiménez durante la vida de la mujer. Hemos también hablado de la dieta FODMAP, etcétera. Entonces, pues hoy es un día interesante en el marco de la semana del Día Mundial de la Diabetes para poder actualizarnos. Por último, comentarles de que el próximo año, en febrero, estaremos haciendo un simposio internacional con la Asociación Internacional de Esqueleto, haciendo el Radiology Outreach Program, que es un programa de 2 días de enseñanza teórica práctica enfocado en adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades en radiología musculoesquelética. Vamos a traer a doctores de Estados Unidos, de España, de Argentina. De hecho, el doctor Alejandro Rolón es el radiólogo y médico de la selección argentina de fútbol y pues mucho de lo que queremos es hacer un abordaje integral con casos prácticos en el que ustedes pueden compartir con estos expertos. Así que si conocen algún colega radiólogo que le pueda interesar o imagenólogo, etcétera, pues la invitación queda abierta. Sin más preámbulo, pues comentarles también que el 5 de diciembre terminamos con el cronograma de charlas académicas y va a ser una actualización en emergencias médicas por parte del doctor Mauricio Saldarriaga y con eso terminamos pues el programa también de actualización en temas más clínicos que lo hacemos en alianza con Medicina Corporativa. Entonces, bueno, doctor Alejandro Chávez, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Y esperamos de que la charla sea bastante provechosa. Me hace feliz ver que tenemos compañeros de diferentes áreas del hospital, medicina corporativa, servicio de nutrición, enfermería, así que pues va a ser una conversación bastante rica. Buenas noches, yo soy el doctor Chávez, espero que la charla les guste, que la aprovechen, muchas gracias por conectarse. La idea de esta charla, el énfasis que va a tener es dirigido a pues realmente las nuevas perspectivas en diabetes, qué es lo que hay nuevo en diabetes, los cambios que han habido en el manejo de la enfermedad, la evidencia con los fármacos nuevos más allá del control glicémico. Y vamos a terminar con un poquito de la parte de prediabetes, qué hay nuevo en prediabetes, qué evidencia hay con otros fármacos en el manejo de la prediabetes. Bueno, para esta charla no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Perdón, Y bueno, doctor, ¿puede compartir la pantalla, porfa? no estoy compartiendo. No, es que yo, como estaba compartiendo yo pantalla, no se estaba viendo. Ok, vamos a ver. ¿Okay? Ahora sí, le confirmo. Ya se está Listo. viendo. Si quiere lo pone en modo presentación y listo. Genial. No tengo para esta charla ningún conflicto de interés. Entonces, bueno, este gráfico es las guías de la ADA del año 2015, ¿verdad? Hace 8 años, que bueno, son diferentes a las de ahora. Y la idea es ver cómo se manejaba la diabetes en ese momento. En esas épocas, lo que se habla es que en general el tratamiento de primera línea en diabetes era la metformina. Y cuando el paciente no se lograba controlar con metformina, pues se ponían diferentes alternativas de segunda línea, ninguna se ponía sobre la otra, solo se daban algunas características de superioridad en algunos parámetros, pero sin poner ningún fármaco sobre el otro. Y si con 2 medicamentos no era suficiente, pues se podía hacer una triple terapia con cualquier combinación prácticamente. Y si con eso el paciente no se lograba controlar,
en su nivel de glucosa, pues se pasaba a un esquema en el cual se añadía insulina basal o basal bolo. Entonces era un esquema básicamente era glucocéntrico, era en relación al control de glicemia. Esas son las guías de la ACE, de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos, ¿verdad? Igual del año 2015, donde vemos que se pone que si el paciente estaba con A1C menor a 7.5, se iniciaba con una monoterapia donde la metformina era la alternativa preferida, y pues si no se controlaba o su A1C inicial era sobre 7.5, le añadíamos un segundo fármaco a la metformina, ponía algunos sobre otros, pero siempre cualquiera era válido. Y si no, se recurría a triple y si era necesario se añadía insulina. Entonces, así se manejaba la diabetes en ese momento. Lo que pasa es que en el año 2015 salió este estudio, que es el estudio EMPA-REC. Ese es un estudio de seguridad cardiovascular en el cual se estudió la seguridad cardiovascular de un fármaco que es la empagliflozina, que es un inhibidor de SGLT2. Entonces, ese tipo de estudios se empezaron a hacer porque en el 2008 tuvimos la situación de que tenemos el medicamento rosiglitazona, que aunque era muy efectivo para el control glicémico, se encontró que producía un aumento de la hospitalización y la muerte por insuficiencia cardíaca. Entonces se empezó a exigir a nivel de FDA que los fármacos antidiabéticos hicieran estudios de seguridad cardiovascular. Entonces este estudio en PAREC es un estudio de presión secundaria. El 99% de los pacientes eran diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, y lo que se hizo fue comparar con placebo para ver que al menos fuera no inferior a placebo en cuanto al riesgo cardiovascular, y desde este estudio en adelante siempre se estableció un MACE, ¿verdad? Un conjunto de factores, de eventos cardiovasculares estandarizados para definir que existiera un aumento o no del riesgo cardiovascular. Este MACE es un MACE que incluye muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio y eventos cerebrovascular. ¿Ok? Y entonces en este estudio, en PAREC, lo que se encontró fue no solo que no era inferior, sino que la empagliflozina producía una disminución de un 14% de este MACE del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Este es que era el outcome primario, ¿verdad? El composite outcome primario. Y además producía una disminución de muerte cardiovascular que era de un 38%, y muy importante, una disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca de un 35%. Entonces, esto cambió el paradigma en el manejo de la diabetes. Posterior al estudio EMPA-REC, empezaron a salir otros estudios de seguridad cardiovascular con otros inhibidores de SGLT2, esos fármacos que son glucosúricos, y el primero que salió posterior al EMPA-REC fue el estudio CANVAS, que fue con canagliflozina, donde también se encontró una disminución del riesgo de un 14%. Y posteriormente salió el estudio DECLARE-TIMI, donde también una disminución de riesgo, solo que fue no significativa. Aquí la diferencia es que el estudio DECLARE-TIMI, que era con dapagliflozina, tenía un 60% de pacientes que no tenían todavía enfermedad cardiovascular establecida, a diferencia del estudio CANVAS y EMPA-REC, que la gran mayoría de los pacientes sí tenía enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, estos datos son de un metaanálisis que se publicó en el 2021 con los diferentes estudios de riesgo cardiovascular con los diferentes SGLT2, y lo que se encontró es que en este metaanálisis fue una disminución de un 10% en los eventos cardiovasculares. Aparte de que ese estudio Vertis, ¿verdad? Que es el último que salió con un SGLT2 no, que se llama artugliflozina, dio neutro y de hecho pues echó el traste a este medicamento. Y lo otro que se encontró es que cuando vemos los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular versus los que no tenían enfermedad cardiovascular, ¿ok? Lo que se encontró fue que la disminución de riesgo de eventos era solamente significativo en los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y básicamente era neutro en los que no tenían enfermedad cardiovascular, ¿ok? Y esto es muy importante por esto que estoy enseñando aquí. Parece que en realidad, digamos, el beneficio que tienen estos fármacos en la disminución de la muerte cardiovascular tiene que ver con esto. Tiene que ver con que disminuyen los eventos relacionados a insuficiencia cardíaca. Produce una disminución del riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El cual es de más de un 30%, y esa es la razón por la cual produce una disminución de los eventos cardiovasculares, y son fármacos que nos van a ayudar en los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular en el contexto de una prevención secundaria.
Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías de diabetes actuales? Entonces, esas son las guías de la ADA del año 2023, ¿verdad? Y ellos dividían a los pacientes en dos grupos. En los pacientes que nos interesa el control del riesgo cardiorrenal y por otro lado los pacientes en los cuales el riesgo cardiorrenal todavía es bajo y nos interesa principalmente el control glicémico y de peso. Entonces, cuando nos vamos al lado de pacientes que nos interesa el riesgo cardiorrenal, vemos a los pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo cardiovascular. Y lo que nos dicen las guías de la ADA es que en esos pacientes deberíamos hacer un SGLT2 o sin un GLP-1, que de esta parte vamos a hablar posterior en la charla. Y si el paciente no se controla, pues añadirle un GLP-1 al SGLT2 o un SGLT2 al GLP-1. ¿Ok? O sea, aquí ya la metformina no se está mencionando por ninguna parte. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues hay que usar un SGLT2, ¿verdad? Basado en la evidencia que tenemos de su gran beneficio en la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes. Y si tiene enfermedad renal, vamos a preferir un SGLT2 o en algunos casos también vamos a querer usar un GLP-1, pero en general vamos a preferir los SGLT2 y eso también vamos a hablar posteriormente en la charla. Si el paciente no es un paciente que nos esté interesando tanto este otro lado porque es de muy bajo riesgo, es un paciente joven que apenas está iniciando su diabetes, pues en este paciente sí podríamos usar metformina de primera línea, a menos de que el control de peso sea el factor determinante que nos interese, y ahí es donde ellos recomiendan usar análogos de GLP-1, especialmente los que producen mayor pérdida de peso, como los del semaglutide y este fármaco nuevo que es un dual de GLP-1-GIP, que se llama tersipatide, y por ahí también da la opción de usar liraglutide o dulaglutide. Lo que pasa es que, digamos que pone en primera línea el semaglutide y el tersipatide por su potencia para disminución de peso. Las guías de la ACE van por una línea similar, solo que hacen algunas distinciones diferentes. Ellos dicen, bueno, tenemos el paciente que nos interesa algo más allá de la glicemia, ¿verdad? Que eso es a fin de cuentas lo diferente de las guías actuales, ¿verdad? Buscan cosas más allá de la glicemia, buscan el ataque a los puntos duros, la disminución de los eventos cardiorrenales. Y ellos dicen, si es de alto riesgo cardiovascular o ya tuvo un evento cardiovascular, usemos SGLT2 o GLP-1. Si tiene insuficiencia cardíaca, usamos un SGLT2. Si lo que tiene, y esto lo diferencia de guías de ADA, un evento cerebrovascular, podemos usar pioglitazona, que tiene evidencia en disminución de lo que son los eventos cerebrovasculares, ¿verdad? O un análogo de GLP-1. Y si tiene enfermedad renal, usamos SGLT2 o también un GLP-1. Aquí también la diferencia es que lo que ellos dicen es que si el paciente no se controla, pasemos de segunda línea a metformina, y si no se controla, pues podemos usar alguno de estos de tercera línea. O sea, ellos sí le meten un poquito más de pelota a la metformina como una segunda terapia, ¿verdad? Segunda línea. Y si no tiene ninguno de estos aquí, entonces hacemos un control basado en la parte glucocéntrica, que en la parte glucocéntrica ellos lo que dicen es metformina de primera línea, ¿verdad? O sea, si ellos, la gente los de ley sí le dan un poquito más de pelota a la metformina, usamos metformina de primera línea, y de segunda línea, dependiendo del tipo de paciente. Si nos interesa el tema de peso, GLP-1 o un SGLT2. Si el tema del riesgo de hipoglicemia es muy importante, igual GLP-1 o SGLT2. Ven que ya los de PP4 no les dan mucha bola en esos estudios, ya los ponen como alternativas. En el caso de que no podamos usar un SGLT2 o un GLP-1, ya los ponen más atrás. Si el tema de costo es muy importante, podemos usar una tiosilinidiona como lo que será pioglitazona o una sulfonilurea. Y si hay altísimo nivel de hiperglicemia, ahí sí podríamos pensar en usar insulina desde el inicio o inclusive un GLP-1 potente, ¿verdad? Para disminución de glicemia de forma rápida, ¿verdad? Entonces digamos que las guías ahora son diferentes, van más como a la disminución de eventos y no se concentran solo en el control de glicemia. Entonces, a fin de cuentas, sí se podría hablar de que estos fármacos, SGLT2 y ahora después cuando hablamos de GLP-1, producen una disminución de estos eventos más allá del tema de control glicémico. Bueno, eso ya hay información. Entonces, como los pacientes con diabetes que usaban inhibidores de SGLT2 estaban teniendo una disminución
en los eventos de insuficiencia cardíaca, entonces empezó a estudiar los SGLT2 en pacientes no diabéticos con insuficiencia cardíaca. Primero con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Entonces eran estos dos estudios, uno es el DAPA-HF con dapagliflozina y el otro es el estudio Emperor Reduce con empagliflozina, donde tomaron pacientes con insuficiencia cardíaca, NIHA 2 para arriba, ¿verdad? Y que tuvieran una fracción de eyección menor al 40%, con un outcome compuesto, ¿verdad? Un MACE que incluía lo que era muerte cardiovascular y ya fuera hospitalización por insuficiencia cardíaca, o en el caso del DAPA-HF también incluía visita a emergencias por insuficiencia cardíaca. Y al dar el seguimiento por año y medio aproximadamente, lo que se encontró fue una disminución muy similar en ambos estudios de un 34 y un 35%, de un 24 y un 25% en lo que fue el outcome primario de eventos por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y posteriormente se empezó a estudiar, ¿verdad? Igual con EMPA y con dapagliflozina, estudios de liver, estudios de PRESERVE, con un estilo, digamos, similar, ¿verdad? El mismo MACE, el mismo outcome, un seguimiento un poquito más extenso, ¿verdad? Ya que eran pacientes de menor riesgo. Y aquí lo que agarraron fueron pacientes que tenían ICC, pero con fracción de eyección preservada. Y de igual manera se encontró una disminución de los eventos, ¿verdad? Del MACE primario, que fue de un 21% y de un 18%, ¿verdad? Solo que en este caso, digamos, pues obviamente de forma esperable, los pacientes eran de menos riesgo que los de los otros estudios y además tuvieron que hacer un seguimiento más prolongado para lograr encontrar significancia. Entonces, lo que significa es que esta disminución de los eventos de insuficiencia cardíaca que se da con los ISGLT2 va más allá del control glicémico y va más allá de la diabetes. E inclusive también se ha estudiado en pacientes con insuficiencia cardíaca que están recién internados, ¿verdad? Que están en internamiento ya compensados o recién salidos del hospital. Uno de los estudios solo es WHF con sotagliflozina, que eran pacientes que se les inició el tratamiento con ISGLT2 2 días antes de salir del hospital o 2 días después de salir del hospital, o sea, recién salió del hospital por una insuficiencia cardíaca, y en eso se encontró una disminución de igual los de la hospitalización por falla cardíaca y la muerte cardiovascular, ¿verdad? De un 33%. Y el otro fue el estudio EMPULSE, que hicieron un composite ahí un poquito más grande, donde metieron no solamente muerte y lo que es hospitalización por ICC, sino también calidad de vida, que lo hicieron por el SCORE, y también encontraron que los pacientes se beneficiaban con iniciar esos tratamientos de forma rápida. Ok, ¿y por qué es que estos fármacos pueden producir estos beneficios cardiovasculares? Bueno, hay diferentes teorías, ¿verdad? Probablemente hay más de un factor que lleva a que se dé este beneficio. Uno tiene que ver con que hay un aumento en los niveles de cetonas, ¿verdad? Entonces esto lleva a que haya un uso, digamos, más adecuado de la energía a nivel miocárdico. Se habla de disminución del estrés oxidativo, de mejoría de reparación, lo que es la autofagia a nivel celular del miocardio. Después está lo que es el efecto, digamos, natriurético, que lleva a una regulación del volumen, ¿verdad? Entonces, como esos fármacos son glucosúricos, también se produce una natriuresis, ¿verdad? Y asociado a eso a un fenómeno de hemoconcentración. En realidad hay varias teorías de por qué estos medicamentos, que inicialmente pues, su beneficio era simplemente para control glicémico, aparte de eso se encontró que tenían un beneficio en lo que eran los eventos cardiovasculares. Ok, lo otro que se encontró en esos estudios, ¿verdad? Y aquí volvemos a los estudios de seguridad cardiovascular de los ISGLT2 en pacientes con diabetes, también se encontró de forma secundaria que había una disminución de lo que eran los eventos renales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eventos renales, estamos hablando de una disminución de más del 50% del aclaramiento de creatinina, falla renal o muerte renal cardiovascular, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de esos eventos renales, lo que encontramos es que en diferentes estudios con ISGLT2, ¿verdad?, hay una disminución de esos eventos renales que es de un 38% significativo, ¿verdad? Y pues eso nos habla de que no solo nos van a ayudar en la parte de eventos cardiovasculares, sino en la parte renal, y por eso es que las guías los colocan de primera línea en pacientes con enfermedad renal crónica.
Entonces, estos son datos de estudio Credence, que eran pacientes con canagliflozina versus placebo, pacientes con enfermedad renal crónica, pero que tuvieran creatininas arriba de 30 y que tuvieran una albuminuria mayor de 300, o sea, que estaban con macroalbuminuria. Y el outcome primario, ese MACE, era lo que acaba de comentar, ¿verdad? Una disminución de la creatinina de más del 50%, falla renal y muerte renal o cardiovascular, y se encontró esta disminución del 30% en estos eventos, ¿verdad? Y debido a eso, también se empezó a estudiar estos fármacos en pacientes no solo diabéticos, sino pacientes que no fueran diabéticos que también tuvieran enfermedad renal. Entonces, esto son datos del estudio DAPA-CKD, que usaron un MACE similar, ¿verdad? Al otro estudio, pero esto incluía a un 33% de pacientes que no eran diabéticos y que tuvieran albuminuria más de 200 y aclaramiento de creatina de 25 a 75. ¿Ok? Y en esos pacientes, siendo un 33% no diabéticos, también se encontró una disminución de un 39% de los eventos renales y una disminución de la muerte cardiovascular en pacientes que pues, no se metieron basados en que tuvieran enfermedad cardiovascular, sino en que tuvieran enfermedad renal. Y posteriormente, se hizo el estudio EMPA-Kidney, que eran pacientes igual con albuminuria más de 200, pero lo otro que tenían es que se llegó a pacientes que tenían aclaramientos de creatina entre 25 y 45, y también de estos pacientes, 2/3 no tenían diabetes, 1/3 sí tenía diabetes, y lo que se encontró fue igual, ¿verdad? Una disminución de los eventos renales. Y lo otro que es muy interesante de este estudio es que ellos vieron que cuando agarraban a los pacientes que tenían macroalbuminuria versus los que tenían microalbuminuria o normoalbuminuria, los pacientes que más se beneficiaban del inhibidor de SGLT2 para la disminución de los eventos renales eran los que tenían macroalbuminuria. Si nos vamos por tasa de filtración glomerular, vemos que independientemente de la tasa de filtración glomerular, el beneficio es muy similar y no hay diferencia entre que el paciente sea diabético o no. Si hay una tendencia a que el diabético tenga más beneficios, de hecho, hay un metaanálisis que lo que encontró es que los diabéticos tienen un mayor beneficio absoluto en lo que es la disminución de los eventos renales al usar ISGLT2, porque los diabéticos tienden a tener una evolución más rápida de su enfermedad renal que otras personas con enfermedad renal de otra etiología diferente. Entonces, básicamente, los que más se benefician más son los diabéticos o que tengan aclaramientos o que tengan albuminurias mayores a 300. Ok. Otra cosa que es muy importante conocer es estas curvas, estos del EMPA-Kidney, estos del DAPA, no, este es del EMPA-Kidney, este es del DAPA-HF, del DAPA-CKD, y esto es muy importante para entender, digamos, cuando pedimos laboratorios en pacientes con diabetes. Entonces, lo que vemos acá es que cuando uno inicia un inhibidor de SGLT2, al inicio va a haber una disminución del aclaramiento, ¿verdad? Que después del año se va a cruzar la curva con placebo, y posteriormente va a haber una disminución en la pérdida del aclaramiento de creatinina. Entonces, va a ser esperable que cuando iniciamos un SGLT2, entre la cita que lo iniciamos y la segunda cita, va a haber un aumento de creatinina, ¿verdad? Que es esperable, pero después va a haber una estabilización en estos niveles de creatinina a largo plazo. Y eso es súper importante saberlo a la hora de iniciar esos tratamientos y no asustarnos, digamos, en algún paciente que se sube un poquito la creatinina al iniciar el ISGLT2, y de hecho esto es parte de la razón por la cual al principio, a nivel más que todo de nefrólogos, ¿verdad? Había cierto recelo, ¿verdad? Con el tema de los ISGLT2, si más bien aumentaban el riesgo de enfermedad renal, pero bueno, ya los datos que tenemos nos hablan de que hay una disminución bastante importante de lo que es el riesgo de evolución de la enfermedad renal. Aquí tenemos datos de un metaanálisis, ¿verdad? Los diferentes estudios de riesgo de enfermedad renal con ISGLT2, y lo que encontramos es que independientemente si el paciente tiene una diabetes, una nefropatía diabética, una nefropatía hipertensiva o glomerular o de algún otro tipo, el beneficio relativo tiende a ser muy similar. Donde hay diferencias es a nivel de riesgo absoluto, porque la enfermedad renal crónica en diabetes tiende a evolucionar más rápido. Ok. Ahora, vamos a ver un poquito la parte de GLP-1s. Entonces, en el caso de GLP-1s,
se podrían dividir en dos grupos, ¿verdad? Están los que son incretinomiméticos, que estos son análogos de GLP-1 derivados, ¿verdad? De la saliva del dragón de Gila, ¿verdad? Que es de donde se encontró ese tema de usar análogos de GLP-1. Y de hecho los fármacos iniciales eran incretinomiméticos. El primero que tuvimos en el mercado nacional fue de hecho el Exenatide, ¿verdad? Y el otro que tenemos en el mercado de Costa Rica es el Lixisenatide. ¿Ok? Es de acción más corta, tienen son más inmunogénicos, ¿verdad? Porque son más diferentes al GLP-1 humano y esto hace que tenga menor potencia de acción y su efecto es más sobre la glicemia postpandrial, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, el Exenatide es un fármaco que hay que usar 2 o 3 veces al día. En el caso del Lixi se puede usar una vez al día, pero su efecto va a ser principalmente en la comida en la cual lo utilizamos y no tanto en las posteriores. Y por otro lado tenemos los que son análogos de GLP-1 humano, ¿verdad? Que son creados por biología molecular, que son de acción más larga. En el caso del SEMA y el liraglutide es porque están unidos a albúmina. En el caso del dulaglutide porque está unido a la fracción FC de la IgG4, ¿verdad? Y esos tienen menor poder inmunogénico, ¿verdad? Pues son más similares al GLP-1 humano. Tienen un efecto más sobre la glicemia en ayunas que los que son incretinomiméticos y pues en realidad tienden a ser más potentes. Ok, ¿y por qué es que esos fármacos se colocan junto a los ISGLT2 en pacientes con eventos cardiovasculares y por qué es que se ponen de primera línea junto a la pioglitazona en pacientes que tuvieron un evento cerebrovascular en el caso de la guía de la ICE? Bueno, entonces la evidencia que tenemos es esta. Es el estudio LEADER, ¿verdad? Que es un estudio igual de seguridad cardiovascular, un MACE de tres parámetros, muerte cardiovascular, infarto del miocardio, eventos cerebrovasculares, liraglutide contra placebo, ¿verdad? Y entonces lo que se encontró fue una disminución de un 13% en los eventos cardiovasculares, si tomando en cuenta que el 83% de los pacientes del estudio LEADER habían tenido ya un evento cardiovascular previo, el otro 17% eran pacientes de alto riesgo cardiovascular, pero que todavía no han tenido un evento. En ese estudio se encontró una disminución significativa en la muerte cardiovascular, pero no hubo una diferencia significativa en lo que fue evento cerebrovascular y infarto de gol miocardio, aunque en el caso de infarto de gol miocardio, digamos, hubo una tendencia, aunque no fue significativa. Y en el caso, que eso es importante comentarlo, en el caso de ICC, pues no hubo ninguna significancia estadística y por eso es que en ICC lo que se recomienda es ISGLT2, ¿verdad? Paciente con diabetes, ISGLT2 y no GLP-1. Ahora, es el estudio SUSTAIN 6 con semaglutide, ¿verdad? Igual el estudio de seguridad cardiovascular, igual que en el caso del LEADER, igual una disminución de un 26% en el MACE compuesto, ¿verdad? De eventos cardiovasculares. En el caso de infarto del miocardio, igual una tendencia no significativa a una disminución de eventos. Y aquí lo llamativo fue una disminución de un 39% en los eventos cerebrovasculares con el uso del semaglutide, ¿verdad? Eso fue el hallazgo, digamos, llamativo de este estudio, que posteriormente, bueno, que más o menos a la misma época salió este estudio, ¿verdad? Que es el estudio REWIND, que este es con dulaglutide, ¿verdad? Este es con dulaglutide. Aquí la diferencia con el estudio con semaglutide y lira es que había menos porcentaje de pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Son un tercio tenían enfermedad cardiovascular, a diferencia del estudio de SUSTAIN 6 y el LEADER, que eran 83% en cada uno de pacientes con ya enfermedad cardiovascular establecida. Pero de igual forma, una disminución de eventos cardiovasculares, ¿verdad? Que no fue tan robusta como en otros estudios, probablemente por el tipo de paciente, pero también, igual que en el SUSTAIN 6, se encontró una disminución de los eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos estudios que encontraron estos datos. Eso es un metaanálisis que se dio hace 2 años en el Lancet, con diferentes estudios de riesgo cardiovascular con los diferentes análogos de GLP-1, ¿verdad? Y cuando vemos el MACE de 3 puntos, bueno, hay una disminución significativa del MACE de 3 puntos cuando vemos todos los estudios con análogos de GLP-1. En el caso de la muerte cardiovascular, también una disminución significativa, ¿verdad? Cuando hacemos un metaanálisis de todos los estudios. En el caso de infarto del miocardio,
también fue significativo, aunque sí es muy importante que en el caso del infarto agudo del miocardio, esto fue jalado principalmente por un estudio que fue el Harmony, que es con el biglutide, que es un GLP-1 que aquí no tenemos, ¿verdad? Y porque de hecho si vemos los otros estudios que comentamos, siempre hay alguna tendencia a disminución de infarto, pero siempre no significativa, como que no queda muy claro esa parte, pero sí una disminución significativa, importante en lo que fue, en lo que es eventos cerebrovascular de un 17% viendo este metaanálisis, ¿verdad? Entonces, esos son datos bastante importantes donde nos habla de un mecanismo diferente, ¿verdad? De disminución de eventos de los análogos de GLP-1 versus ISGLT2, donde sabemos que ISGLT2 su beneficio en pacientes de prevención secundaria y es un tema relacionado a insuficiencia cardíaca, ¿verdad? La parte de la contractilidad miocárdica. En cambio, los análogos de GLP-1 probablemente tienen un beneficio un poco diferente, ya que sí tienen algún grado de beneficio en pacientes de prevención primaria, pero de alto riesgo cardiovascular, y parece que su beneficio tiene que ver más que todo con un tema más aterosclerótico y antiinflamatorio a nivel de la vasculatura, ¿verdad? Entonces parece que su mecanismo es diferente, y por eso es que tiene su beneficio en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Cuando vemos los diferentes tipos de pacientes, ¿verdad? Adultos mayores, que sean adultos mayores, la duración de la diabetes, cualquier tipo de caracterización, ¿verdad? Que busquemos en los pacientes, siempre encontramos un beneficio muy similar en la respuesta a los análogos de GLP-1, ¿verdad? Entonces parece que no solo benefician a los que tienen ya eventos, sino pacientes que no han tenido eventos, pero que sean de alto riesgo cardiovascular. Ok, ¿y por qué también las guías meten a los GLP-1 a nivel renal? ¿Qué función tendrán los GLP-1 en el tema renal más allá de que son fármacos potentes que controlan la glicemia? Bueno, parece que este mecanismo de acción podría tener algo que ver, ¿verdad? Entonces este es el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la membrana luminal, ¿verdad? Entonces aquí hay un receptor para GLP-1 y parece que este receptor de GLP-1 va a producir una inhibición de esta bomba de sodio hidrogeniones y eso va a llevar a que haya un proceso de natriuresis y lo cual nos va a inactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Porque se va a captar más sodio a nivel de la mácula densa y entonces eso puede ser parte del mecanismo por el cual los GLP-1 podrían tener beneficio renal más allá del control glicémico. ¿Y qué sabemos del beneficio que pueden tener los GLP-1 a nivel renal, ¿verdad? Porque si vemos las guías los meten como un fármaco que se puede usar en enfermedad renal, digamos, de segunda línea versus SGLT2. Entonces, en el caso del estudio LEADER y el estudio SCALE, que son con liraglutide, ¿verdad? El estudio LEADER es el de seguridad cardiovascular, ¿verdad? Con lira. El SCALE es un estudio con lira, pero es el estudio de pérdida de peso con liraglutide. En ambos lo que encontraron es que hay una mejoría en albuminuria, pero no lograron encontrar que hubiera un beneficio en lo que era disminución del aclaramiento, ¿verdad? En el caso del estudio REWIND con dulaglutide, ¿verdad? Sí se encontró que puede haber una disminución en lo que era el avance del aclaramiento, pero el tema es que ellos cuando hicieron el outcome, ellos decidieron poner como un 30% de disminución de aclaramiento como dato significativo para hablar de que hubiera beneficio del dulaglutide y ahí les dio neutro, pero cuando en lugar de usar la barra en 30 subieron a 40 y a 50, sí se encontró una disminución leve en lo que era la evolución de falla renal. El estudio Sustain 6, ¿verdad? Que es el de semaglutide, igual que el estudio LEADER y el estudio SCALE con lira, lo que encontró fue una disminución de lo que fue albuminuria, pero no en lo que era aclaramiento. Entonces se hizo este estudio, el estudio FLOW, con semaglutide para ver si realmente, ¿verdad? El semaglutide podía producir una disminución de la enfermedad renal, recordando que estos dos estudios eran estudios de seguridad cardiovascular, estudios de pérdida de peso, no eran estudios diseñados para valorar temas renal, y todavía no tenemos los datos de ese estudio FLOW, ¿verdad? Esta publicación fue hace un poquito más de un mes, donde la gente nos informa, ¿verdad?, de que pararon el estudio de forma prematura porque parece que hubo un beneficio muy rápido del semaglutide para disminución de la evolución en falla renal. Sin embargo, todavía no tenemos los datos. Lo que sabemos es que, bueno, parece que los análogos de GLP-1 también van a tener un beneficio, no sabemos si tan robusto como los ISGLT2 para la evolución de la falla renal, y bueno, por eso es que están
bueno, realmente basada en la información que tenemos previamente, nos ponen en las guías como una, digamos, segunda alternativa en paciente diabético que tiene enfermedad renal. Ok, bueno, qué se viene, ¿verdad? ¿Qué fármaco se viene? ¿Qué tenemos próximamente en el mercado? Bueno, tenemos el tercipatide, ¿verdad? El tercipatide es un poco diferente, no es solamente un análogo de GLP-1, también es un análogo de GIP, ¿verdad? Y esto le confiere una potencia mayor que los análogos de GLP-1. Entonces vemos que a dosis de 5, 10 y 15 miligramos es más potente que el semaglutida a dosis máxima para manejo de diabetes de 1 miligramo, ¿verdad? Tanto la dosis más baja como la dosis más alta supera en potencia el semaglutide. Y no solo eso, sino que produce una pérdida de peso que es superior al semaglutide, ¿verdad? Entonces, digamos, con semaglutide 1 miligramo fue de 6 kilos y con tercipatide de 15 fue de 12 kilos, ¿verdad? Entonces, pues lo que se viene es el tercipatide, ¿verdad? Más potente para disminución de glicemias que lo que ya tenemos, más potente para disminución de peso. Se supone que lo vamos a tener en Costa Rica de aquí a un año, entonces, bueno, eso nos va a dar una opción terapéutica mucho más potente de la que ya tenemos. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos con otros beneficios aparte del tema de peso y control glicémico cuando tengamos más estudios con tercipatide. ¿Qué más se viene? Bueno, se viene lo que es la insulina semanal, ¿verdad? Que es el icodec, ¿verdad? Que es una insulina semanal. Este estudio es el Onwards, que es el estudio de icodec versus degludec, ¿verdad? Que es una insulina de acción ultra larga, ¿verdad? Pues, que tiene una vida media de 42 horas. Y lo que encontraron, ¿verdad? En ese estudio fue que en control glicémico, icodec versus degludec, tenía un control glicémico, un control de niveles de glucosa iguales, ¿verdad? En cuanto a glicosilada y glicemia en ayunas. Y lo otro que es muy importante, es que es seguro desde el punto de vista de hipoglicemia, porque cuando, pues el miedo principal con el uso de una insulina de acción tan larga es que el paciente haga hipoglicemias muy prolongadas, ¿verdad? Ese es el riesgo el miedo que podría existir. Entonces lo que se encontró es que del punto de vista estadístico, pues sí, el degludec produce menos hipoglicemias que el icodec, ¿verdad? El paciente pasa 1% de su tiempo, ¿verdad? De todo el día en hipoglicemia con icodec, en cambio con degludec pasa 0.7% de todo el día, lo cual es estadísticamente significativo, pero desde el punto de vista práctico, pues estar 1% o 0.7 desde el punto de vista práctico es lo mismo, nada más es una diferencia estadística, ¿verdad? Y lo otro es que pues las guías de la ADA lo que recomiendan es que las personas pasen en hipoglicemia severa, o sea, más de 54, menos del 1% del tiempo, por lo tanto, icodec se adapta a esos niveles a lo que las standards of care, ¿verdad? Nos hablan sobre el tiempo que una persona tiene que pasar en hipoglicemia severa, así que en realidad, desde el punto de vista práctico, esta insulina es de acción más larga y sin riesgo de producir más hipoglicemias. También hay un estudio de icodec contra glargina U100, ¿verdad? Que pues, es de las que más usamos a nivel de diabetes tipo 1 y tipo 2. Y en el caso de la comparación de icodec con glargina U100, pues el icodec sí lograba producir una disminución de glicosiladas mayores que la glargina U100. Entonces, bueno, lo que se viene en cuanto a insulinas es el icodec. Ahora, bueno, esa es la recomendación de la ADA en cuanto a control de glicemia. Ahorita vamos a ver por qué estamos reparando específicamente esta parte. Sabemos que la ADA nos habla de que la A1C, la meta de A1C en el diabético tipo 2 y diabético tipo 1 en general es de menos de un 7% de glicosilada y que si se logra llegar a 6.5, súper bien. ACE nos habla de 6.5, nos habla de una glicemia preprandial entre 80 y 130 y un pico postprandial que sea menor a 180. Eso es lo que nos recomiendan en general en el diabético tipo 2 y tipo 1. Nos hablan de 3 niveles de hipoglicemia, menor a 70, es nivel 1, menor a 54 es nivel 2, y nivel 3 es cuando el paciente tiene síntomas neuroglicopénicos, ¿verdad? Importantes. ¿Ok? También nos hablan de que dependiendo del riesgo del paciente podemos ser más laxos, entonces si tenemos un adulto mayor, ¿verdad? Podemos tenerlo entre 7 y 7.5, que si ya tiene muchas comorbilidades, podemos tenerlo abajo de 8, y si el paciente ya tiene una esperanza de vida muy corta, lo que nos interesa nada más es que no haya hiperglicemias muy severas
y que por lo tanto nos haga una emergencia hiperglicémica, ¿verdad? Eso es lo que nos recomiendan en general en ese tipo de pacientes. Y también nos recomiendan que en las embarazadas hay que ser muy estricto, ¿verdad? Eso pasaba en el estudio APO, ¿verdad? Que sabemos que a las embarazadas hay que tenerlas con glicemias muy estrictas, ya que de hecho tener glicemias arriba de 95 versus en 70 aumenta 5 veces el riesgo de complicaciones en la mujer gestante y por lo tanto hay que tenerlas muy talladas, entre 70 y 95 en ayunas, abajo de 140 a la hora postpandrial y abajo de 120 2 horas postpandrial. Ok, eso es lo que en general nos recomiendan las guías. Ok, pero lo que pasa es que debido a que tenemos más tecnología, podemos hacer monitoreos continuos, pues ahora tenemos mucha información, tenemos evidencia de que no solo es importante la glicosilada, esta meta de glicemia, sino lo que es la variabilidad glicémica. ¿Ok? Y esto obviamente es más importante en los países insulinizados, ¿verdad? Depende con orales, esto no se convierte en algo tan importante. Esto es más importante en el que está insulinizado, el que está con menor reserva pancreática y que va a tener mayor variabilidad. Y sabemos que la variabilidad glicémica, más allá del nivel de glicemia que maneja el paciente, esa variabilidad se relaciona a mayor complicación a mayores complicaciones microvasculares y mayores complicaciones macrovasculares. Ok, entonces ahora que tenemos monitoreos continuos, podemos ver cuánto tiempo el paciente pasa en sus diferentes rangos de glicemia, ¿verdad? Entonces, y estos monitores de glucosa ya no son tan costosos como eran antes, ¿verdad? Son bastante accesibles para que el paciente, aunque sea los pueda hacer, digamos, 15 días antes de la cita y nos pueda tener información de cómo está. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Bueno, primero que todo, nos dicen que en el caso de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, el paciente deberá pasar en rango, o sea, entre 70 y 180, más del 70% del tiempo. Y puede pasar sobre 180 un 25% y ese 25% un 5 puede ser sobre 250 y que solo un 5% debería estar en hipoglicemia y el 5% puede estar menos de 1% abajo de 54 que es nivel 2 de hipoglicemia. En pacientes de adultos mayores o de alto riesgo cardiovascular, ¿verdad? Es un poquito más laxo, 50% o más entre 70 y 180 y que pase menos del 50% sobre 180, pero solo menos del 10% sobre 250, ¿verdad? Y menos de un 1% en hipoglicemia. En ese tipo de paciente, adulto mayor, ¿verdad? Sabemos que lo más importante es evitar que nos haga una hipoglicemia y nos haga una arritmia y se nos vaya por una hipoglicemia severa. En el caso de la mujer embarazada diabética tipo 1, ellos hablan de 70 y 25 y menos del 5% en hipoglicemia. ¿Verdad? No, son un poquito más laxos porque es difícil en una diabética embarazada tipo 1 tenerla excesivamente tallada, eso es muy difícil. Y en el caso de la diabetes gestacional o la diabetes tipo 2 en el embarazo, ¿verdad? El tiempo en rango, ¿verdad? Que en este caso es entre 63 y 140, debería ser el 90% del tiempo, o sea, la mujer embarazada debería estar en este rango entre 63 y 140 el 90% del tiempo, solamente un 5% sobre 140 y solo un 5% abajo de 63, que eso es lo que usa como tiempo en rango en la embarazada, ¿verdad? Entonces, y lo otro que también se calcula en base a esto es lo que es la variabilidad glicémica. La variabilidad glicémica, que eso es un cálculo que se hace en base a la variabilidad que hay de glucosa y esta debería ser menor al 36%. ¿Verdad? Entonces uno le pone un paciente, en el caso de Costa Rica, un freestyle libre, pues el paciente puede meter la información en el LibreView y nos va a tirar una gráfica donde nos va a dar toda esa información de forma muy fácil de, digamos, de interpretar, igual que estos cuadritos que están aquí. Ok, y para ir terminando, quería hablar un poquito de prediabetes, ¿verdad? Porque obviamente muchos de los pacientes que vemos son prediabéticos y a veces, digamos, hay dudas de a quién le doy medicamentos, si puedo usar otro fármaco que no sea metformina, a quién sí, a quién no le doy fármacos. Entonces sí quería hablar un poquito de eso y de la última evidencia que tenemos sobre prediabetes. Entonces las guías de la ADA todavía nos dicen que basados en el estudio de PP, ¿verdad? Deberíamos dar tratamiento preventivo para diabetes con metformina en pacientes, especialmente entre 25 y 59 años, con IMC más de 35, con glicemias en ayunas sobre 110 y a una A1C sobre 6%. Y en caso de que sean mujeres, si tienen antecedentes de diabetes mellitus gestacional. Entonces, primero, ¿en qué se basa esta información? Bueno,
Se hace un estudio que ya tiene su tiempo, el estudio DPP, ¿verdad? El Diabetes Prevention Trial, que eran 3 brazos, el brazo placebo, brazo cambios en estilo de vida y brazo metformina a dosis de 850 miligramos 2 veces al día, ¿ok? Y lo que se quería encontrar era el riesgo de disminución de diabetes, y lo que se encontró es que los estilos de vida disminuyen el riesgo de evolución a diabetes en un 58% y metformina en un 31%. Lo cual es muy importante, ¿verdad? Porque siempre lo más importante, yo le digo a los pacientes diabéticos y prediabéticos, que no hay ningún fármaco que le gane a cambios en el estilo de vida. O sea, siempre lo más importante es lo que hagamos nosotros, bueno, o sea, el paciente, y no los fármacos que uno le vaya a dar. Entonces, bueno, ¿en qué se basa eso que dice las guías de la ADA? Bueno, cuando vemos los datos del estudio de PP, aquí vemos, ¿verdad? Placebo 58%, metformina 31%. Mira, aquí es metformina contra cambios de estilo, pero bueno, 58-31. Cuando nos vamos a los grupos etarios y vemos a los adultos mayores de más de 60 años, vemos que metformina no produce una disminución significativa de la evolución a diabetes versus placebo. ¿Ok? O sea, hay una disminución del 11%, pero es no significativa. O sea, es casi neutro para disminuir el riesgo de evolución. Es poco efectivo en esos pacientes. Cuando nos vamos a los pacientes jóvenes, vemos que metformina se equipara a cambios en el estilo de vida en cuanto a la disminución del riesgo de evolución a diabetes. ¿Ok? Y por eso es que preferimos darlo en gente joven. Lo otro es, cuando vamos a índice de masa corporal, vemos que los pacientes con IMC normal, ¿verdad? Con IMC normal, al compararlo con placebo, la metformina es neutra en disminución del riesgo de evolución a diabetes. Entonces, este tipo de pacientes, dar metformina no nos va a funcionar para prevenir diabetes. En cambio, en IMC más de 35 es igual que cambios en estilo de vida, más de un 50% de disminución de riesgo de diabetes. Y hecho, entre 30 y 35 tampoco es significativo. ¿Ok? Igual con las glicemias. Glicemia entre 95 y 109, ¿verdad? Prácticamente es neutro, ¿verdad? No significativo. Arriba de 110 ya es significativo, ¿verdad? Y esto es lógico porque hay que entender una cosa muy importante y es que la metformina pues es un fármaco que es hipoglicemiante, ¿verdad? No es como tal hipoglicemiante, sino que lo que hace es un normoglicemiante realmente. Entonces, si yo tengo una glicemia muy cercana a lo normal, probablemente la potencia de la metformina en ese tipo de pacientes va a ser poco efectivo. Y lo otro es que los adultos mayores, la fisiopatología de su diabetes es un poco diferente que en las personas jóvenes, donde hay más resistencia a la insulina, mayor gluconogénesis, y hay que recordar que los diabéticos, lo que es la metformina, lo que hace es disminuir la gluconogénesis hepática principalmente. En cambio, el adulto mayor, su fisiopatología de la diabetes tiene mucho que ver con un tema de falla pancreática por desgaste por la edad y también tiene mucho que ver con un tema de sarcopenia, ¿verdad? Al haber menos masa muscular, a mayor resistencia, pero por pérdida de masa muscular, no por exceso de tejido adiposo. Entonces, esa fisiopatología diferente y esos niveles de glucosa que no son tan altos explicarían, digamos, en parte por qué la metformina es poco efectiva si yo todavía no estoy un poquito más cercano a diabetes, no soy joven o no tengo un IMC mayor a 35. Y en el caso de la información con diabetes mellitus gestacional, ¿verdad? Basados igual en el estudio de PP, sabemos que si la mujer tiene antecedentes de diabetes mellitus gestacional, la metformina disminuye un 50%, ¿verdad? El riesgo de diabetes, pero si no tuvo diabetes gestacional, eso solo de un 14%. Entonces, en realidad, por eso es que si hay antecedentes de diabetes gestacional, es mucho más efectivo. Entonces, es el tipo de paciente, ese perfil de paciente que acabo de comentar, es el paciente que se va a beneficiar de la metformina, ¿verdad? Y hay que recordar que el estudio DPP fue con 850 miligramos 2 veces al día. Si tenemos otro estudio más pequeño, que es el Indian DPP, que son dosis más pequeñas, de 250 miligramos 2 veces al día, y también se logra una prevención de diabetes. Entonces, digamos que uno, basado en esa información, uno podría usar dosis más bajas, pero si nos vamos con el estudio DPP, que es el estudio más robusto, pues podríamos saber que, primero que todo, si vamos a usar metformina para prevención, hay que usar dosis un poquito más altas y hay que saber en qué paciente lo vamos a usar. Ahora, ¿qué más hay que hablar sobre esta parte, verdad? Y por el que estamos hablando de este tema. Bueno, las guías de la ACE nos dicen algo un poquito diferente. Nos dicen algo un poquito diferente. Ellos dicen que hay que pensar en si el paciente tiene un NASH, si el paciente tiene exceso de peso, ¿verdad? Si hay riesgo cardiovascular,
Entonces ellos nos dicen que hay que pensar en otros factores y no solamente en la prevención de la diabetes, ¿verdad? Y lo que nos dicen también es que el paciente, si tiene sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Lo que deberíamos hacer es perder peso, perder entre un 7 y un 10% de peso, ¿ok? Entonces ellos recomiendan dos opciones, análogos de GLP-1 o la combinación de fentermina topiramato, ¿verdad? Que pues esta combinación de fentermina topiramato, que en Costa Rica no la tenemos, ¿verdad? Uno, si quiere usar eso, debe usarlo de forma independiente, cada fármaco por aparte, pues los estudios nos hablan de una disminución de peso de hasta un 9-10%. Entonces digamos que es una combinación potente, ¿ok? Inclusive cirugía bariátrica. Y si el tema de sobrepeso, obesidad, no es gran cosa, digamos, el paciente no tiene exceso de peso, pues ahí sí podemos usar metformina e inclusive hablan de acarbosa, que tiene algunos datos de prevención de diabetes. Lo que pasa es que la carbosa pues no está en el mercado, en el mercado occidental prácticamente, y la pioglitazona, ¿verdad? Que pues no la tenemos en nuestro mercado. Y lo otro es que pues hay que recordar que las tiosinidionas se relacionan a un aumento de peso como de un 3%. Entonces tiene ese perfil que no es muy gustado por el tema del peso. Ahora, ¿qué evidencia tenemos en cuanto a análogos de GLP-1 y prevención de diabetes? Entonces, hay que recordar que los estudios de ruido cardiovascular y de efectividad de semaglutide a dosis de 0.5 y 1 miligramo son estudios en pacientes diabéticos. Los datos que tenemos en prediabetes son los datos del STEP 1, que es el estudio de semaglutide para pérdida de peso a dosis de 2.4 miligramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, lo que encontramos fue que, bueno, este estudio fue un seguimiento de 68 semanas y lo que encontramos es, primero que todo, que de los pacientes, un 45% de los que estaban con semaglutide tenían prediabetes y al final del estudio solamente un 15% tenía prediabetes. Eso primero. Y lo otro es que en los pacientes con placebo más bien hubo un aumento de los pacientes con prediabetes. Y lo otro es que los pacientes con semaglutide, que al principio ninguno era diabético, ¿verdad? Porque de hecho tener diabetes era un criterio de exclusión para el estudio de STEP 1, porque era un estudio para pérdida de peso, no para control de diabetes. Solamente un 0.5% de los pacientes con semaglutide se hizo diabético, en caso de placebo un 3%, lo cual fue estadísticamente significativo en ese seguimiento de 68 semanas. ¿Verdad? Y sí recordar, ¿verdad? Porque sí es importante recordar esto con el semaglutide para no tener falsas expectativas a la hora de usarlo para pérdida de peso, ¿verdad? Que se está usando mucho. Es que, por ejemplo, los datos del SUSTAIN 6, lo que los pacientes perdieron con semaglutide a 1 miligramo, ¿verdad? Fueron 5 kilos aproximadamente y con 1 miligramo 3 kilos. Siempre recordando que los diabéticos pierden un poquito menos de peso que los no diabéticos, ¿verdad? Según la información indirecta que tenemos, los diabéticos tienden a perder un poquito menos de peso. Pero, pues no podemos esperar, digamos, en general, a nivel global, que con 1 miligramo de semaglutide podemos perder, digamos, 9-10 kilos, ¿verdad? Sino que la pérdida de peso va a ser probablemente 5 o 6 kilos, ¿verdad? Y si usamos solo 0.5, tampoco vamos a perder tanto peso. Y eso hay que saberlo porque los datos de pérdida de peso de 15 kilos son con 2.4 miligramos en pacientes no diabéticos. Ahora, ¿qué sabemos del liraglutide? Bueno, tenemos igual los datos del estudio SCALE, que es el estudio de pérdida de peso con liraglutide. Y aquí lo que sabemos es que un diagnóstico de un 2% de los pacientes con liraglutide y un 6% en el grupo placebo, o sea, 3 veces más, que una regresión de la prediabetes a normoglicemia en 66% de los pacientes con lira, 3 miligramos, ¿verdad? Dosis de 3 miligramos, no dosis de 1.2, 1.8, y 38% en el grupo placebo, con pérdida de peso de 7% de 0,2, ¿verdad? Entonces, pues, de ahí viene mucho esa es la data, ¿verdad? Que usa ACE para decir que podemos usar GLP-1 en ese tipo de pacientes. También tenemos datos con ISGLT2, ¿verdad? 4 estudios randomizados, ¿verdad? Menor riesgo de paso de diabetes en los pacientes con SGLT2, una disminución del 21%. Fue más fuerte, según lo que tenemos de metaanálisis, esa disminución fue mayor con DAPA que con EMPA. Obviamente, estamos hablando de diferentes estudios, no se pueden como comparar, así que no podemos decir que DAPA es más potente que EMPA en prevención de prediabetes, pero bueno, hay alguna evidencia de que los SGLT2 también pueden ayudar en la prevención de la diabetes. Y esos son los datos del estudio con fentermina en prevención de diabetes. Realmente estos datos no son de estudio de prevención de prediabetes, sino son los datos del estudio de pérdida de peso de la combinación fentermina-topiramato
Y lo que encontraron, ¿verdad? Es que los pacientes con que se incluyeron en el estudio, que eran prediabéticos o con síndrome metabólico, ¿verdad? En el caso de la combinación de fentermina piramato a dosis de 15.92 y de 7.546, en ambas combinaciones, la alta y la baja, en ambas hubo una disminución de la incidencia anualizada de diabetes versus el grupo que no se le dio fenterminato piramato, versus el grupo placebo, ¿verdad? Esto fue asociado a pérdidas de peso bastante importantes, ¿verdad? Entonces, si uno ve, se perdió hasta como un 12% de pérdida de peso. Obviamente la combinación de fentermina topiramato es bastante efectiva. El tema con la combinación de fentermina topiramato es la seguridad a largo plazo, ¿verdad? Con GLP-1 sabemos que hay una seguridad a largo plazo, pero con fentermina topiramato la evidencia que tenemos es de hasta 2 años, donde realmente ahí es donde se cuestiona, ¿verdad? Que las guías de la AIS recomienden la combinación de fentermina topiramato para prevención de diabetes, porque no es un fármaco que podamos usar a largo plazo, porque no hay datos de seguridad, a diferencia de la metformina, ¿verdad? Que sí sabemos que la podemos usar añales y que no tiene ningún riesgo para el paciente, ¿verdad? Y pues eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Doc, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Voy a darle la palabra al doctor Biernik, que tiene una pregunta. Ok. Hola Alejandro, buenas noches. Más bien, perdón. Buenas noches, doctor. Si escuché a mis hijos que también están aprendiendo diabetes hoy. Bueno, primero que nada, felicitarte. Me pareció espectacular la charla. Yo tenía mucho tiempo de no escuchar una charla de diabetes y obviamente sé que hay un montón de medicamentos nuevos y te agradezco por el resumen, que me parece que fue excelente. Espero que la estemos grabando porque Sí, señor. creo que muchísimo nos vamos a beneficiar de echarle una segunda ojeada o de verla de primera vez. Específicamente mi pregunta tenía dos en particular. Una es si ya hay data, como sabes vos, y bueno, los que no saben, pues sabemos que hay ciertos, la diabetes y la hiperglicemia por sí sola es un factor de riesgo para ciertos cánceres, ¿no? No sé si ya hay evidencia en estos medicamentos más novedosos sobre no solamente la disminución de los endpoints tradicionales, sino que si también estamos viendo menos cáncer en estos pacientes que originalmente fueron diagnosticados con diabetes. Esa es la primera. La segunda es una pregunta muy puntual y muy práctica para nosotros los oncólogos. En la práctica nuestra es muy común que nosotros siempre chequeemos una hemoglobina glicosilada antes de empezar a los pacientes en quimio. Y eso es porque usamos muchísima dexametasona en dosis muy altas a veces en los ciclos de quimioterapia. Entonces a mí siempre, sí, ya aprendí lastimosamente hace muchos años, una vez en Estados Unidos, que le di Dex a una señora que en retrospectiva tenía una diabetes o una prediabetes y la inducí, digamos, a una diabetes. En ese momento, hace mucho tiempo, nosotros simplemente decíamos, bueno, los prediabéticos los ponemos en metformina, ¿verdad? Para tratar de prevenir eso. No sé si con estos medicamentos más nuevos tenés una recomendación distinta a nada más ponerlos en metformina y si consideras que, sobre todo en esos pacientes que tienen riesgo de steroid-induced hyperglycemia o diabetes, inducida por esteroides, y el manejo debería ser un poco distinto. Bueno, en realidad, en cuanto a datos de cáncer, bueno, en realidad los estudios lo que han encontrado es que no aumenta el riesgo de cáncer y probablemente por la duración de los estudios no se ha encontrado una disminución de lo que es cáncer porque no son estudios tan largos. Pero realmente si uno se pone a ver el seguimiento de cada paciente, verán que son estudios, digamos, a veces hasta de 4 años, 5 años, y pues la duración de cada paciente podrá ser 3 años, una cosa así, entonces es muy corto. Yo creo que tal vez es por eso. Y en cuanto a la parte de esos pacientes oncológicos que se les va a dar Dexa, ahí lo que yo creo que podría ayudar para saber qué paciente tiene o más riesgo que se nos vaya a complicar cuando se le dé la dexametasona es hacer una glicemia postcarga. Porque la glicemia postcarga, bueno, de hecho la otra vez estábamos comentando en una charla en endocrinos, ¿verdad? Que la glicemia postcarga pues, es una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente tiene la glicemia en ayunas bien o muy pegada a 100, glicosiladas muy buenas, pero si uno le hace una postcarga, el paciente se le dispara. Entonces es un paciente que uno sabe que si lo somete a un estrés, ¿verdad? Se va a disparar. Entonces, si el paciente
se porta bien, va a andar bien, pero si uno ya le mete un montón de glucógeno o le mete algún tipo de sobrecarga, se nos va a disparar. Y la dexametasona, ahora los esteroides, lo que más producen es hiperglicemia postprandial. En realidad que hay datos específicos con este tipo de fármacos, no, pero yo sí creo que dependiendo del paciente, tomando en cuenta que los GLP-1 atacan mucho, pueden atacar un poquito más la que se llama postprandial, ¿verdad? Obviamente los de acción larga atacan más la pre, pero también ataca mucho la postprandial. Yo creo que en ciertos pacientes, más es muy obeso, ¿verdad? Un GLP-1 nos podría ayudar un montón. Muchísimas gracias. Excelente recomendación. Gracias. Mucho gusto, doctor. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Veo que teníamos a diferentes especialistas o a diferentes profesionales de la salud de diferente formación, por lo que creo que la conversación podría estar bastante interesante. Bueno, si no, más bien a todos, muchísimas gracias. Bueno, a la doctora Durman. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Una pregunta con respecto, digamos, obviamente a estas nuevas fórmulas y moléculas, especialmente, digamos, en estados que ya está avalado Mounjaro o tirzepatida. Eso, digamos, o sea, ¿qué crees en cuanto al mercado en Costa Rica de cuándo tal vez va a ser, digamos, ya disponible? La gente de Asofarma, ¿verdad? Que son los que son los que tienen los derechos para traer las cosas de Lilly. Ellos dicen que viene para finales del otro año, lo cual significa que debe ser probablemente mediados de 2025, ¿verdad? Porque siempre es después. Entonces yo creo que los realistas sería como un año y medio. Okay. Ellos dicen que por tema comercial, como en Costa Rica los GLP-1 se venden, o sea, es el país que de hecho, Costa Rica vende más GLP-1 que todo el resto de Centroamérica junto, y que esas son las razones por las cuales Costa Rica va a ser de los primeros países que les van a traer el Mounjaro. Ok, y digamos, ¿y alguna estrategia? Porque asumo que usted también, o sea, tiene un montón de pacientes, no solamente, bueno, no tanto por la pérdida de peso, pero obviamente en el tratamiento de diabetes, y que a cada rato estamos con problemas de desabastecimiento. O sea, ¿usted cómo ha estado, digamos, manejando esa parte? Ok, bueno, en el caso de cuando estuvimos con limitación, que hubo como 2 meses que estuvimos sin Ozempic prácticamente, y yo lo que le decía a los pacientes era, bueno, vea, tenemos dos posibilidades, lo podemos pasar a un Trulicity. Hay que recordar, digamos, que por potencia, si está el paciente con 0.5 de Ozempic, entonces el Trulicity será el equivalente en cuanto a control glicémico, será 1.5. Entonces se podría pasar a 1.5 de Trulicity. Nada más yo dice al paciente, vea, se hay que igual una vez por semana, pero si hay un tema ahí de peso, pues probablemente hasta puede subir algún kilo, ¿verdad? Porque el dulaglutide, pues, produce menor pérdida de peso. O la otra opción era, o si no, pasar a inyectarse todos los días con Victoza o Saxenda, para, digamos, a 1.8, que será la dosis equivalente en cuanto a control glicémico, y probablemente el nivel de control de peso no iba a variar, no iba a variar mucho. Si ya estaban con 1 miligramo, pues ahí obviamente es un poquito más limitado, entonces hay que decirles que 1.5 y control estricto de glicemias para ver que no se nos descompensara. Realmente ningún paciente se me descompensó en ese aspecto porque la mayoría estaban con 0.5. Ahora digamos igual, pues ahora va a escasear Trulicity. De hecho, pues yo no a ningún paciente le estoy iniciando Trulicity en estos momentos porque no hay, están teniendo como 5,000 cajas por mes, entonces alcanza solo para los que ya tienen. Pues lo que les recomiendo es comprar un mes de Ozempic mientras tanto. Si nada más hay como comercial, digamos, yo tengo una relación con esa parte, que pues, bueno, obviamente el hospital tiene Ozempic usualmente, pero cuando se acaba, si se acaba en algún momento, si hay un lugar que se llama, hay una farmacia que se llama La Farma, ahí que ellos siempre tienen, por aquí hay algún paciente, digamos, que de urgencia, no sé, que no tengamos disponibilidad en el hospital, esta farmacia, La Farma, tiene por aquellos, porque ellos tienen como una importación directa, no sé cómo hacen, entonces lo traen de forma independiente. No sé bajo qué forma lo hacen, pero bueno, esta alternativa, Exacto. digamos. Sí. No sabemos si maneras oscuras, pero ajá. Sí, no sé, la cosa es que ellos lo tienen, no sé cómo hicieron. Okay. Sí. Sí, porque obviamente eso ha sido un struggle, y especialmente en los pacientes que sí dependen mucho para la parte de la diabetes tipo 2. Yo sé que esta es una charla clínica y no comercial, pero
sí existe una ley, que es la ley 117, que nos permite a nosotros traer medicamentos específicos bajo receta, incluso medicamentos no registrados. Entonces lo menciono aquí simplemente con el objetivo, o sea, nosotros en el Centro de Cáncer, por ejemplo, usamos ese mecanismo muchísimo para moléculas nuevas que nos urge traer para pacientes y que las necesitan. Entonces, si en algún momento ustedes tienen pacientes, obviamente sé que son medicamentos muy, muy caros, pero si en algún momento tienen pacientes, nosotros podemos ayudar a que para ese paciente en particular tengamos supply de esos medicamentos bajo ese mecanismo. Entonces, con gusto me pueden escribir y quien maneja ese programa con nosotros es el doctor Newman. ¿No sé si hay Buenísimo. alguna otra pregunta? Exacto. Si no, más bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos a subir la charla en unos minutos y se la estamos compartiendo. Y de nuevo, muchas gracias, ¿verdad? Por toda la actualización que nos hizo. Creo que fue bastante completo y ahí lo vamos a estar moviendo por las diferentes áreas, no solo del hospital, sino del grupo, porque creo que a cada área le puede servir de manera distinta y sobre todo de que le puedan estar contactando, doctor. Así que muchas Ok. gracias nuevamente. Bueno, mucho gusto. Hasta luego. Feliz noche a todos. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches.